Continuamos en Salud Hoy hablando acerca de la educación sexual y antes de seguir con la licenciada Caín Rodríguez, los invito a compartir la siguiente nota con el doctor Roberto Sergio, jefe del Departamento de Ginecología del Hospital de Maldonado y que fue expresidente de la Asociación Uruguaya de Ginecología, Infancia, Adolescencia y ahora es el asesor de la asociación a nivel latinoamericano. Pensamos que es importante también escucharlo. ¿Cuál es la situación de hoy en día con respecto a este tema, ¿no? A la educación sexual? Hasta hace, no sé, 3 años, 4 años, que fue cuando se instauró este sistema educativo nuevo para los alumnos que cursan escuela y liceo, algo es algo. Pero el tema es quién. Digo, si a mí me llaman para dar clase de matemáticas, yo no puedo dar clase de matemáticas. Entonces, ¿quién está dando clase? ¿Quiénes son los que están dando clase de educación sexual? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién los controla? ¿Cómo miden el nivel de que las cosas funcionan? Y además, ¿quién se capacitó adecuadamente? Porque digo, para hablar de este tema tenés que tener mucha experiencia, tenés que haber trabajado en el tema mucho tiempo. Y acá, sin embargo, por lo que yo supe, cualquier maestra que se presentó hizo el curso, no sé, el curso que les dieron, o un profesor de geografía, o de historia, o de biología, que tendría que ver un poco más con el tema, por saber solamente lo que es el aparato genital del hombre y la mujer. Pero ese es algo. Pero ¿y a todos los otros? Los que nosotros vemos embarazadas, las mujeres embarazadas, adolescentes o niñas que hemos visto, yo tuve 13 años como jefe de la maternidad del Playa Rosela adolescente, son los que no están en el sistema educativo. Entonces se los pierde. Y eso yo lo he hablado 1000 veces, diciendo que hay que ir a buscar a todos esos adolescentes que no están en el sistema educativo, que son muchos más de lo que nosotros suponemos, porque el ni se acuerda, ni estudia ni trabaja, el ni estudia es muchísimo, y adolescentes, mujeres que no estudian, son muchas. Por ende, todas las que se embarazan, te diría, más del 90% no están en el sistema educativo. Estudiaron hasta quinto de escuela. Es decir, la mayoría de los adolescentes que fueron madres, que yo he vivido durante todos los años que llevo en el tema, la mayoría no había pasado a quinta escuela. Tenías muy pocas que habían llegado a segundo o tercer liceo, pero que ya habían dejado y se embarazaron después. Es decir, más allá que en ese momento cuando cursaban no había clases para ellas. Entonces yo creo que fallamos en no, dado que nos preocupamos que son las poblaciones más volubles o que están más expuestas a la droga, pero tampoco les damos las armas para que sexualmente tengan todo el conocimiento adecuado, porque yo siempre le dije que tienen el conocimiento, la información desinformada, porque es muy fácil decir, use condón, use preservativo, ¿cómo? ¿Cuándo? Pero además hay una cosa, el que lo use es el varón, y al varón nunca le damos bolilla, nos preocupamos siempre de la mujer. Yo le llamo el embarazador nunca lo buscamos, y no nos olvidemos además que muchas de estas chiquilinas chicas, sus parejas tienen más de 20 años. Nosotros hicimos una estadística y el volumen mayor de edad yo que sé, una chica de 14, 15 años, sus parejas globalmente prácticamente el 70% iban entre 20 y 30 años. Y después en segundo lugar iban de 30 a 40 años. Y recién en tercer lugar venían compañeros adolescentes. Y en cuarto lugar ya mayores de 50 años, que había muchos. Es decir, como que estamos hablando de poblaciones que sí están desprotegidas de todo punto de vista, incluyendo la información y la educación sexual. ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, una de las cosas es ir, como decías tú, a los centros comunales, a donde están este tipo de población. A donde sea, tratar de buscar la posibilidad de juntarlo sea. Yo siempre dije, me parece que las iglesias del tipo que sea pueden ser una mano fundamental, porque capaz que concurren iglesias, en los centros comunales, hay lugares de encuentro juveniles. Yo hablé siempre de los clubes de baby fútbol, ahí tenés los embarazadores. A los clubes de baby fútbol es un lugar bárbaro donde agarrás a todos los niños de los 8 o 9 años y le empezás a educar el respeto por la mujer. Ahí bajarías desde la violencia doméstica o de género a lo que tiene que ver con la responsabilidad sexual. Si tú en los clubes de fútbol que genera... ¿Cuántos niños juegan el fútbol en el país? Muchísimos. Entonces los captás tempranito, donde vos les des el respeto por la mujer, por las bebidas alcohólicas, por la droga, porque entrenen, que los eduques en la parte física y además le expliques. Es decir, yo tuve la suerte de hacer 2 becas, una en Japón y una en Corea, en educación sexual. Y es brillante como los tipos
manejan la información y el juego mediante juegos con los nenes chiquitos. Es decir, desde los 2 años empiezan con jueguitos donde los niños empiezan a conocerse y a conocer lo que es el cuerpo humano, y obviamente es todo paulatina la información que se le va dando, pero el tema que el chiquilín cuando llega a los 12 años ya tiene más que una base de conocimiento real de lo que está sucediendo. Porque un niño de 8 o 9 años maneja una computadora, maneja un celular de alta generación, ¿cómo no va a manejar lo que es un preservativo? Acá lo que falta globalmente en la juventud es la responsabilidad. Responsabilidad, porque el sexo hay que tenerlo con responsabilidad también. Entonces, es lo que te digo, las armas no se las dieron. Acá saben que pueden tener relaciones, saben que existe el preservativo, saben que existe la pastilla, pero esos son titulares, por eso digo, la información desinformada. Es decir, sabés que existe, pero ¿cómo lo uso? ¿Cuándo lo uso? ¿Cómo tengo que usarlo? Mi responsabilidad es decir, no miden los riesgos en nada. El adolescente no mide riesgo. Lo ves andando en moto sin casco, lo ves borracho, lo ves drogándose. Es decir, eso es un tema educativo ya familiar. Acá lo que sigue fallando es la familia en nuestra sociedad. Es decir, lo que se ha deteriorado es la familia. Se ha deteriorado a nivel educativo. Nosotros en nuestra sociedad, en todos los congresos nuestros, el último fue en noviembre, hacemos cursos para docentes, que los docentes están desesperados también por aprender, porque hasta ellos mismos como padres, porque pueden tener padres de niños adolescentes, yo creo que hoy está mucho más liberal todo, pero no sé hasta dónde con un fundamento real de las cosas, y eso es lo que me parece que pasa. Es decir, los adolescentes se dicen cuenta y tienen relaciones ocasionales permanentemente. A mí me llegó ver chiquitina de 17, 18 años que le preguntas cuándo empezó a tener relaciones, hace 2 años, ¿y cuántos compañeros tuviste? 9. Y no es un juzgamiento, es un riesgo eso. Porque acá digo, el cáncer del cuello viene de la mano con el número de compañeros sexuales que hayas tenido. Incluso hay un término que es la promiscuidad, que es un término que puede ser muy fuerte, pero cuando vos tenés más de 2 compañeros al año, eso es promiscuidad. A cualquier ámbito, puede ser de buen nivel, es decir, que también puede haber otras mujeres de otro nivel o adultas que lo pueden hacer. Todo, cada uno que haga lo que quiera, acá no es un juzgamiento. Digo que hay que saber cuáles son los riesgos, y eso es lo que no se mide. Como no se miden los riesgos, ahí viene la liberalidad o el libertinaje, si querés, de decir hago lo que quiero o tengo relaciones con quien quiero. Bueno, después de escuchar al doctor Roberto Sergios con su punto de vista y demás de cómo se está trabajando, vamos a ir a esas preguntas específicas, Karin, de cómo tenemos que responder en el momento que lleguen nuestros hijos y nos pregunten. Sí, sin dejar de ver que si es varón, que también se las pueda contestar la mamá, si es niña, se las conteste también el papá. Exacto, me parece muy importante lo que nombraba el doctor, el tema de género, ¿no? El tema de no abordar solamente muchas veces la educación o la prevención solamente a nivel de la mujer. Esto pasa mucho con la utilización de métodos anticonceptivos. Se educa muchísimo, se apunta mucho a la educación en la mujer, de que sea responsable y de la utilización de los métodos, y se trabaja muy poco a nivel de la población masculina. ¿Verdad? Por eso volvemos a la misma raíz. Si nosotros lo trabajamos en distintos ámbitos y también desde la familia, nosotros logramos un adulto muy responsable que no importa sea hombre o sea varón, sea hombre o sea mujer, va a poder cuidarse y cuidar al otro. Exactamente. No es una cuestión de género. Y ser responsable de nuestra descendencia, ¿no? Obviamente. Porque ese es un tema importantísimo también. Sí, obviamente, la mujer queda embarazada, pero está él que colabora, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con los juegos sexuales? Bueno, esa es una pregunta muy común entre los papás. Ha habido a veces incidentes a nivel de las instituciones, porque han venido papás con ciertos reclamos, porque no solamente se dan a veces en la casa de las personas cuando invitan amiguitos, sino que también se ha dado a nivel de instituciones, ¿verdad? Los juegos sexuales son muy comunes, y en realidad, sobre todo en la primera infancia, vamos a decir, en realidad la primera infancia, la etapa en que ya actualmente se escolarizan a partir de los 4 años. Bueno, en esa etapa empieza a haber distinto tipo de manifestaciones, y en la primera etapa de la entrada a la escuela también. 7 años, por ahí hasta los 7, después pasamos a una etapa que se llama más de latencia, donde eso queda en otra situación. A veces al doctor, se juega al doctor, a mamá y papá, pero un mamá y papá y un doctor que a veces empiezan las connotaciones, ¿no? Puede ser que nos saquemos parte de la ropa o nos toquemos. En realidad, la carga
la alarma de los padres es por la carga que nosotros le ponemos con nuestro punto de vista. En realidad lo que está haciendo ese niño o esa niña es descubriendo su cuerpo, conociendo sus sensaciones, sus formas corporales, y lo mismo pasa con el intercambio. Ahí no reviste de gran peligro en realidad que tengan ese intercambio o ese juego. No pasa de ser un juego. En realidad eso no es un abuso sexual. Es diferente, digo porque a veces el tema que en realidad está de fondo, que a veces te lo plantean más directo y a veces no, es el miedo a todo este tipo de cosas. Si nosotros educamos sexualmente a nuestros hijos, tanto sea desde las instancias educativas formales como en el ámbito de la familia, hay muchas cosas que uno puede prevenir. El tema de abuso sexual, que es uno de los temas que también involucra la educación sexual, no se da cuando son niños prácticamente de las mismas edades. Sin embargo, a veces cuando hay primos o hay amigos o hay otros niños que visitan el hogar, ¿tá? O inclusive a veces ha pasado en situaciones de hermanos mayores con mucho desfasaje de edad, ahí yo diría que tendríamos que prestar atención. Si están jugando chicos entre las mismas edades, chico, chica, no importa, entre las mismas edades no hay que alarmarse. Ahora, cuando hay un desfasaje de edades donde está jugando un niño de 4 con un niño de 10, hay que tomar hay que prestar atención, hay que, bueno, separar y hablarle al niño de 10, hablarle evidentemente, como dijimos, adecuado en el lenguaje comprensible al niño de 4, pero sí, esas situaciones hay que cuidarlas más. Hay otras pero necesidades, hay otras mentalidades, ¿no? Exactamente. La masturbación, que hasta hace no muchos años era síntoma total de... Sí, ni siquiera se nombraba, ¿no? Pecado, no se menos nombraba. en un programa. No, menos. No, Ni hablemos. Bueno, la masturbación en realidad es algo muy saludable, es algo que los padres, voy a empezar primero por los padres o las instancias a nivel familiar, cuando esta situación se van sucediendo, tendría que tomarlo con más naturalidad. ¿Tá? Lo cual, a pesar de que de pronto en algunos casos de formación personal no nos pasó de que eso se manejara de esa manera, pero sí tendríamos que poderlo manejar más naturalmente con nuestros hijos. Y también entender que en la masturbación también hay etapas y también hay un desarrollo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un niño que juega, pero tendríamos que prestar atención porque sí hay manifestaciones, aunque la gente ahí lo asume más como un juego y no se horroriza, y sí se horroriza cuando el niño tiene 12, 13 años, que son las manifestaciones que se dan en la primera infancia, ¿verdad? Mismo al cambiarle los pañales, en el bañito, después cuando el niño tiene 3, 4, 5 años, cuando se desnudan para bañarse y corren desnudos por la casa y se toquetean y se meten un dedo y se miran para acá y se miran frente al espejo y bailan y se mueven y se tocan. Bueno, eso todo es natural. Evidentemente estamos hablando de esa primera etapa, no ha descubierto bien la sensación puntual, porque después no es que se va a tocar todas las partes del cuerpo, se va a mirar, va a investigar, va a descubrir sensaciones que le producen placer y como todo ser humano va a tender a repetir esas situaciones de que le brindan placer. Y ahí entonces empezaríamos a hablar de lo que es más concretamente la masturbación o la autoestimulación. ¿Cuáles son los grandes ítems que tendríamos que tener en cuenta los papás o los educadores? Es enseñar lo que es la privacidad, lo que son los momentos, ¿verdad? Tú no te puedes empezar a desnudar y quedarte acá en el living. Si tú quieres desnudarte, ve al cuarto, ve al baño. Si quieres ducharte, si quieres jugar contigo mismo, disfrútalo en instancias que sean íntimas, que sean de tu donde tú estés solo, de tu privacidad, ¿verdad? Entonces, pero no pegarle en las manos, no amenazarlo con que le van a pasar cosas. Con una penitencia. Tanto a nivel, ¿no? Te van a pasar cosas, como se nos decían antes, ¿no? Sí, de cosas que te podían pasar en el cuerpo o en la mente, ¿tá? Por masturbarte, ni tampoco amenazarlo con sacarle, viste, por esto que hiciste, entonces no vas a salir a jugar, o no vas a ir a tal lado, o no vas a comer tal cosa. No, las penitencias no, es algo natural, forma parte del crecimiento y del desarrollo de todas las personas, psicosexual, y es sano, es saludable que se dé este autoconocimiento para que después nosotros evitemos a futuro, en el adulto, otro tipo de disfunciones por desconocimiento, tanto sea de la anatomía del propio cuerpo como de la fisiología, de la respuesta
de nuestros órganos frente a determinados estímulos. Entonces, sí hay que fomentar el tema de la privacidad. Por eso es que hay que explicarle a veces a los papás que, bueno, en realidad el desubique no es de parte del chico que se estaba masturbando en su cuarto con 14, 15 años, sino el desubique es de parte del papá o la mamá que todavía a esa edad no golpean o no dicen fulanito, tal cosa, y entonces luego se asoman, invaden sus espacios. Entonces ya a esa edad siempre nosotros tenemos que, como padres o como educadores, dar el ejemplo. Nosotros educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Obviamente. Y esto muchas veces se da como ese doble discurso. Digo o hablo mucho, pero hago otra cosa diametralmente opuesta a veces inclusive a lo que digo. Entonces, bueno, el niño aprende más por copia, por modelo, por ejemplo, que por discursos. Una cosa que me quedó pendiente de los juegos sexuales, ¿sabes? Que muchas mamás a las cuales les comenté acerca de que íbamos a estar hablando de educación sexual, ¿qué pasa con los juegos sexuales en los adolescentes? Se están dando muchas situaciones en las cuales en los cumpleaños de 15 se van para abajo de las mesas. Claro, pero eso ya no es un juego sexual, ¿verdad? Ya es Digo, más lo que pasa que volvemos al perdón que repita siempre, pero es importante el tema de los valores, ¿tá? No podemos, así como no podemos hacer de la sexualidad un tabú, o de la palabra sexo no hablemos de eso, tampoco podemos banalizar, ¿tá? Y utilizar como un juego o como una cosa lúdica sin valor mi propio cuerpo y el cuerpo del otro. Esto que tú me hablas concretamente, que se da se está dando y que se dio y que se da en determinadas situaciones y no solo en los cumpleaños de 15, eso es sexo oral, eso no es un juego. Digo, si es sexo oral, es sexo oral. Si yo hago sexo oral o tengo un coito, una penetración, no estoy jugando, estoy teniendo relaciones sexuales con todo lo que conlleva. Por eso es importante transmitir el valor y el valor de la responsabilidad, el respeto por el propio cuerpo y por el cuerpo del otro. Y el compromiso con lo que yo estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo y hacerme cargo de las consecuencias. Es muy importante esto, tanto padres como educadores, transmitir que todos nuestros actos, pero en cualquier índole, no solamente en el sexual, tienen consecuencias. Y que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿tá? Que son nuestras futuras personas adultas, que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces, que nosotros cuando hagamos cosas sepamos que te va a tener una consecuencia y enseñar a hacerse cargo y responsable de las consecuencias. Eso que a veces los papás, por hacerle la carga más liviana al niño, luego al jovencito, y a veces inclusive cubrir a los adultos, los padres los cubren, ¿tá? Para minimizar las consecuencias. No, por ejemplo, si yo, vamos a pensar así, ¿no? Un ejemplo concretito. Si yo embarazo a una chica, ¿tá? Si yo soy un varoncito y embarazo a una chica, mis padres no pueden taparme la cosa y dejar como que nada pasó, ¿no? Y hacerse cargo mis padres de solucionar el tema con la chica o con los padres de la chica, de ninguna manera. Yo me tienen que enseñar a afrontar esa situación en la que yo me metí, ¿tá? Por supuesto que me van a apoyar, me van a orientar, pero es una resolución y una situación que yo tengo que tomar con esa otra persona que quedó embarazada, que somos las dos personas responsables, no son nuestros padres. No, obviamente. Pero este tema hay que enseñarlo desde abajo, porque si uno lo enseña desde abajo, no llegamos a un embarazo, porque ya sabemos que en nuestra casa hay determinadas cosas y no me van a cubrir. Es cuando tu hijo o tu hija llega con un material de un compañero de la escuelita y tú le decís, mi amor, esto no es tuyo. ¿De quién es? De fulanito, o no sé. Bueno, mañana vamos al jardín y tú vas y devuelves esto y pides disculpas que te lo llevaste sin querer. Pero tú tienes que, ¿no? Si le da vergüenza, bueno, pues que enfrente con vergüenza, porque entonces le va a dar vergüenza el día de mañana sacar cosas que no le corresponden, que no son propias, ¿verdad? Ay, Karin, se nos fue el tiempo, la verdad, y me quedaron un montón de temas realmente para continuar hablándolos y que nos sigas explicando. ¿Qué te parece si más adelante
volvés otra vez junto a nosotros acá a Salud Hoy y seguimos hablando de otros temas de lo que es la educación sexual. Me parece bárbaro. No, por favor, la verdad que se nos fue volando el tiempo. Sí, son muchos temas. Es que es muy importante. Tiene muchas aristas muy importantes, ¿no? Que a veces yo siempre digo que lamentablemente cuando se comunican en los medios masivos se pasa todo a cifras, ¿no? Cifras que son alarmantes, pero que queda en eso, una noticia que causa como un impacto, un shock, porque la cifra es elevada. Por ejemplo, embarazo adolescente, el tema del aborto muy sobre el tapete, el tema del abuso sexual, pero no se profundiza. En buscar un remedio, una solución para eso desde la base, no solamente atender el síntoma, ¿no? No apagar incendios. Exactamente. Sin dudas que si tenemos como base una buena educación, vamos a evitar todo el resto de esas cosas, ¿no? No es que las cosas van a desaparecer, no, obviamente, vamos a llegar a una sociedad idílica, pero digamos que se pueden mejorar muchos de esos números, ¿no? Exactamente. Que tanto alarman. Bueno, gracias Karim por estar junto a nosotros. Te esperamos entonces. Gracias a ustedes. No, por favor. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más Salud Hoy.